Pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este nuevo devocional. Hoy estaremos basando nuestro devocional en el libro de los Jueces, en el capítulo 9, versículos del 7 al 15. Continuamos con esta serie de devocionales donde estamos enseñando acerca de las figuras literarias y de los simbolismos que aparecen en las Sagradas Escrituras. Y hoy estaremos enseñando acerca de las fábulas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Solamente aparecen dos fábulas reconocidas. Está en el libro de Jueces, donde vamos a predicar en esta mañana, capítulo 9, versículos del 7 al 15, y está en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 9, aparece otra fábula. De modo que, amados hermanos, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Y respondiendo la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. El Señor bendiga esta su preciosa palabra. Aquí tenemos esta figura literaria llamada fábula, donde los animales, los objetos, en este caso los árboles, las plantas, toman vida para darnos una enseñanza. Y esto es lo que el Señor hace a través de esta figura literaria: dejarnos una enseñanza de lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahora nos vamos al contexto histórico de este precioso pasaje, pues estamos en el libro de los Jueces. Recuerden de que Israel estaba atravesando por esa historia de los jueces, por esa época donde Israel fue gobernado durante 450 años por los jueces. Entonces llegó el momento en que tenían que reemplazar a este gran juez que acababa de fallecer, como fue Gedeón. Entonces, uno de sus hijos, llamado Abimelech, se proclamó como rey, como juez en este momento, porque dicen de que no fue juez, sino fue más bien un rey impuesto por él mismo y por el pueblo. Y para él lograr este objetivo, asesinó y mató a sus 70 hermanos sobre una misma piedra. Y solamente Jotán huyó, hermano de Abimelech, hijo de Gedeón. Entonces Jotán se sube al monte Gerizim y comienza a dar esta profecía que lo hace en fábula. Y él empieza diciendo
en el versículo 8, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo rechazó ser rey porque su aceite era útil para honrar a Dios y servir a los hombres. Esto representa a hombres útiles, a hombres fructíferos que prefieren servir antes que dominar. Los árboles representan al pueblo, lo que estaban proclamándole a el olivo ser rey sobre ellos. El verdadero siervo muchas veces no busca ser exaltado. Es la enseñanza que nos deja este primer llamado que hacen los demás árboles para que el olivo fuese rey sobre ellos. Ahora le hablan a la higuera y la higuera también rechaza el reinado en los versículos 10 y 11. Y ella dice, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto. Esto representa a personas que producen fruto y bendición. Hay personas que están enfocadas en dar fruto y que no viven obsesionadas con posesiones o con tener poder. Pero ahora le proponen a la vid, todos los árboles, de que sea rey sobre ellos. Y la vid dijo, he de dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres. La vid simboliza alegría, bendición y utilidad espiritual. Los mejores líderes suelen estar ocupados sirviendo y no buscando grandeza personal. Pero ahora, una vez de que todos estos árboles fructíferos rechazan el llamado para ser rey y estaban capacitados para hacerlo, entonces dice que le proponen a la zarza que sea rey sobre ellos. Versículos 14 y 15. Finalmente los árboles, es decir, el pueblo, acudieron a la zarza y la zarza, complacida, aceptó. Venid y refugiaos bajo mi sombra. Pero realmente la zarza no da sombra, es una maleza, es algo volátil que es infructuoso, no produce ningún fruto. Y era peligrosa porque finalmente causa muchos incendios entre el bosque. Es el significado que se le puede dar a esta fábula que el Señor nos presenta aquí en esta mañana. La zarza representa a Abimelech en esta historia. Esa persona que se posesionó, esa persona que se autoproclamó gobernante de Israel en ese momento, y para lograrlo tuvo que asesinar a sus propios hermanos. Solamente se salvó Jotán, que fue quien escribió, quien dio esta profecía en esta figura literaria llamada fábula. El mensaje de Jotán, hijo de Gedeón, Jotán está diciendo, ustedes rechazaron lo bueno y escogieron lo malo. Mucho cuidado, amados hermanos y amigos, cuando a nosotros nos toca elegir, porque sí podemos elegir personas, líderes, pastores, quizás personas de las cuales nosotros vamos a estar bajo su autoridad, gobernantes. Sí lo podemos hacer, pero tenemos que tener muy en cuenta los valores cristianos que nosotros tenemos, que esos valores al menos coincidan con aquella persona que nosotros vamos a elegir. Lógicamente,
no van a coincidir al 100% con los valores éticos, morales, espirituales, personales que Dios demanda en su palabra, pero sí que coincidan gran parte de esos valores. Por tanto, nosotros cuando vamos a elegir, tenemos que hacerlo con mucho cuidado para no ser copartícipe de esas, de esas hazañas o de esas malas prácticas de gobierno, como lo hizo Abimelech. Los habitantes de Siquem apoyaron a un hombre cruel, ambicioso, en lugar de valorar a los hombres útiles y piadosos, como fueron estos árboles representados en los gobernantes que sí tenían la capacidad, sí tenían el conocimiento, sí tenían los valores para gobernar a Israel en ese momento. De modo que la profecía y advertencia que deja este pasaje, la amenaza de fuego en la fábula simboliza destrucción futura. Siquem, que fue la ciudad sobre la cual gobernó Abimelech, fue totalmente destruida, y el pueblo, las mismas personas quienes eligieron a su gobernante, fueron destruidas por su mismo gobernante. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, al momento de elegir un gobernante que esté sobre nosotros, que tenga autoridad sobre nosotros, porque todas las autoridades son puestas por el Señor. El Señor es quien quita reyes y pone reyes. Es el que le da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Abimelech, luego de haber destruido a Siquem, Abimelech muere violentamente, porque el Señor no se queda con nada. Todo aquel que hace maldad aquí en esta tierra, todo aquel que hace lo malo, más tarde que temprano llegará el juicio de Dios. La historia muestra cómo el pecado y la ambición terminaron destruyendo tanto al líder malo como a aquellos a quienes lo apoyaron. De manera que la enseñanza principal que el Señor nos deja a través de esta fábula, número 1, el poder sin carácter y sin conocimiento es muy peligroso. No toda persona que desea gobernar está preparada para hacerlo. Como la zarza es estéril, es un matojo, es algo volátil, que produce fuego, que produce incendio, que produce destrucción. Y número 2, los hombres útiles no siempre buscan posesiones, como el olivo, como la vid, como la higuera. La ambición egoísta, número 3, destruye. Abimelech llegó al poder mediante violencia y terminó en ruina. Las malas decisiones traen funestas consecuencias. La decisión tuya y la decisión mía, pues, traen consecuencias, bien sean buenas o bien sean malas. Amados hermanos y amigos, nosotros como cristianos, como hombres y mujeres creyentes, temerosas del Señor, ya que conocemos la verdad y conocemos los principios y los valores que están en las Sagradas Escrituras, los principios relacionados con Dios, tus principios personales, los principios para con los demás, cómo tratar a las demás personas. Cuando ya tú conoces eso, tú comienzas a minimizar tus errores. Los errores van a venir, se van a cometer, pero por favor que no sean tan evidentes. Trata de minimizar a la mínima expresión tus errores, porque cada error que nosotros cometemos nos retrasa en años
bien sea en la familia, bien sea en lo laboral, en lo ministerial, en lo personal. Eso nos hace retroceder. Te pongo un ejemplo. Cuando una persona participa en corrupción o participa en un robo, eso le afecta. Si lo descubren, le va a afectar en la parte laboral, profesional, familiar, personal, y retrocedes lo que habías avanzado 10, 15 años, ahora inicias de nuevo, porque para que puedan creer en ti y tener confianza nuevamente en tus actos, en tu proceder, va a ser muy difícil. Es por eso que el Señor en esta mañana está llamando a la reflexión de que en la medida que nosotros podamos minimizar nuestros errores, pues tenemos que hacerlo, y tenemos una guía, tenemos un manual que es las Sagradas Escrituras. Tenemos 66 libros en nuestros propios idiomas para nosotros conducirnos, dirigirnos aquí en esta tierra y tomar sabias y acertadas decisiones. Las malas decisiones siempre traerán consecuencias. De manera que, como decía al final, que el pueblo fue destruido porque este señor llamado Abimelech destruyó a Siquem, y finalmente fue destruido por su pueblo, por aquellos que lo eligieron. Lógicamente, los que quedaron al final del capítulo 9, que por cierto les recomiendo que lean todo el capítulo 9 de esta maravillosa fábula. Este es el desenlace que sucedió con este gobernante. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Fíjense ustedes, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, ella, porque era una guerrera, y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, es decir, contra Gedeón, un gran hombre de Dios que el Señor llamó, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobal. Jerobal es Gedeón. De modo que, amados hermanos, vamos a ser conscientes, vamos a tomar sabias y entendidas decisiones en nuestra vida. Cuando de elegir se refiere a aquellas personas de las cuales nos van a gobernar. Vamos a orar y vamos a colocarle al Señor este día que tenemos por delante. Vamos a decirle al Señor que nos guarde, que guarde nuestra nación, que tenga misericordia de todo el pueblo colombiano, que tenga misericordia de la iglesia que está sentada aquí en este país, su amada iglesia, y nos guarde y nos cubra con su preciosa sangre. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Dios mío. Señor, te doy a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú eres Dios, Dios de misericordia, Dios de amor, Dios que te compadeces, Señor, de nuestras debilidades y de nuestras flaquezas. Señor, ayúdanos, bendícenos, Señor, en este día. Dios de los cielos, danos la sabiduría. Señor, danos el discernimiento, el entendimiento, Señor, Padre amado, para tomar sabias y entendidas decisiones cuando vamos a elegir a alguien que va a gobernar sobre nosotros. Mi Señor, tú eres quien nos guías, Señor, así como guiaste al profeta Samuel cuando ibas a elegir rey sobre Israel. Habían 7 hermanos
que tenía David, Señor, pero tú descartaste uno a uno, mi Señor, y elegiste aquel que tenía un corazón conforme al tuyo, mi Señor, temeroso de ti, mi Señor, con principios y valores ceñidos a la palabra y a la voluntad de nuestro Dios. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas en esta hora de la mañana. Bendice a tu pueblo. Danos, Dios de los cielos, la protección divina, Señor, que tanto necesitamos. Señor, guarda Colombia. Guarda, Señor, esta nación. Guarda a cada habitante, mi Señor, a los ancianos, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños. Mi Señor, guarda, Dios mío, a cada habitante, Dios, de este pueblo colombiano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendícenos, Dios, en esta mañana. Bendice a tu pueblo con paz. Bendice a tu pueblo con toda bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga muy abundantemente en este resto de día y nos vemos, Dios mediante, en un próximo devocional. Bendiciones a todos. Un abrazo.